Estoy en noviembre en pleno Luján de Cuyo, en el corazón de la vitivinicultura argentina, y quiero mostrarte, si nunca estuviste en una bodega, más o menos esto es lo que podés esperar. Primero que nada, déjame darte la bienvenida. Mi nombre es Mariano Braga y en este video nuevo dentro de nuestro canal de YouTube quiero contarte un poco de qué se trata venir a una bodega, qué es lo que uno puede esperar. Estoy en el medio de un viñedo, de Malbec en Luján de Cuyo. Como te contaba, Luján de Cuyo es el corazón del vino argentino y estoy en Viña Cobos. Viña Cobos te diría que es un top 5 de los vinos más famosos, más reconocidos de Argentina, un proyecto que comenzó Paul Hobbs en este momento que estoy filmando hace exactamente 25 años. Es una de las bodegas más reconocidas de Argentina, pero lo que te quiero contar un poco es qué podés esperar cuando vas de visita a una bodega. Entonces, antes de eso, y antes de pasar adentro, y antes de mostrarte tanques, y antes de mostrarte cómo funciona un poco el día a día, te quiero contar, o te quiero decir en realidad, que lo mejor para mí, o sea, una de las grandes ejercicios, de las grandes ejercitaciones que podemos hacer los bebedores cereales es elegir un destino vitivinícola que tenga bodegas. Ir a una bodega, conocer, escuchar al enólogo, poder verlo de antemano, probar los vinos en el lugar, ver estas viñas, ver la tierra, nos deja a nosotros conocimientos que son impagables y que mucho más allá de lo que a nosotros nos pasa como bebedores en casa cuando nos sentamos y tomamos un vino, la realidad es que verlo in situ en el lugar en el que se produce tiene un sabor especial. Uno aprende distinto y la verdad es que el panorama cambia. Así que vengan, acompáñenme. Iba a entrar a la bodega, pero antes te quiero mostrar estos vines. Te quiero mostrar estos vines porque esto es previo. No estamos en época de cosecha. En este preciso momento estoy en noviembre. Hemisferio sur, siempre la cosecha la podremos arrancar fines de enero hasta abril, dependiendo la zona vitivinícola y demás. Pero en general son estos los vines en donde vierten las uvas. O sea, obviamente que para tener vino necesitamos uva primero, y dependiendo la forma en la que tenemos para elaborar, en vinos quizás que tienen grandes volúmenes requerimos camiones y requerimos otras cantidades claramente, pero cuando tenemos producciones mucho más acotadas y producciones también más cuidadas en el sentido de lotear y poder cosechar, digamos, parcelas por separado y ir a viñedos específicos y demás, en general buscamos volúmenes mucho más chicos. Estos son los vinos en los que, los vines, bien digo, plásticos, en donde obviamente ahora como no están en uso los tenemos todos acumulados, pero si no, en general las pequeñas cajas que son dentro de las que se cosechan, los vendimiadores de forma manual con sus tijeras, cortando el racimo, poniéndolo dentro del de la pequeña canasta, y esas pequeñas canastas se terminan tirando dentro de estos vines, y de ahí pasa a la cinta de selección, en donde vamos a tener seguramente una cinta como esas mismas en las que estamos corriendo, que vamos a tener unas personas de distintos, digamos, quizás 2 o 3 personas de cada lado de esa cinta de selección, y cuando se tira la uva dentro de esa cinta de selección, estas personas van a estar encargadas de hacer justamente la selección de las cosas que no queremos que integren ese vino final. Entonces, quizás dentro del mismo racimo, si encontramos algunas uvas que no están en buen estado, si encontramos algunas hojas, si encontramos algunas ramas, bueno, todas estas cosas, estas personas que están alrededor de la cinta van a ir sacándolas para que lo que termine entrando a la bodega sea la uva lo más perfectita posible. Y cuando la uva entra lo más perfectita posible, lo primero que vamos a tener despalillado y demás, y todo eso lo vamos a ver acá adentro. Así que, vamos. Bueno, ahora sí, estamos adentro de la bodega. Estamos adentro de la bodega y este es un equipamiento básico y clásico que solemos ver en muchas de las grandes bodegas del mundo, que son estos tanques de acero inoxidable. Estos tanques de acero inoxidable, su capacidad va a depender, acá está muy bien claro, 280 hectolitros, están numerados cada uno porque todo esto tiene trazabilidad 1000. Cuando el enólogo ingresa, digamos, la uva a la bodega, sabe específicamente de qué viñedo entró, en dónde estaba, cuáles eran las características, la variedad de uva y demás, que muchas veces lo suelen ver escrito con algún fibrón, con algún lápiz, con algún sistema, obviamente, con algún marcador indeleble que está dentro de los tanques, ¿no? Y entonces, esto lo que hacemos es llenarlo, y acá empieza el proceso de fermentación y de maceración. El proceso de fermentación y maceración, básicamente, en los vinos tintos se va a dar de forma, digamos, conjunta, en donde nosotros lo que vamos a buscar es que la uva o el jugo de uva fermente para que se transforme en vino. Ese es el proceso, digamos, básico que va a seguir cualquier tipo de vino que tengamos delante. En el caso de los tintos, la gran particularidad que vamos a tener es que tiene una forma, o sea, los sólidos, todo lo que es la parte de las semillas y las pieles, también van a estar y van a integrar, digamos, ese proceso de vinificación que en líneas generales en el vino blanco lo separamos.
y cuando tenemos la uva, la aplastamos, tenemos jugos de un lado, tenemos sólidos del otro, en el vino blanco solamente vamos a fermentar los jugos, en el vino tinto fermentamos todo junto. ¿Por qué? Porque básicamente la materia colorante, que es lo que le da color al vino tinto, la vamos a tener en esas pieles. Entonces, todo eso ingresa dentro de estos tanques, que las bodegas tienen distintos tamaños. Obviamente que si tienen parcelas más chiquititas van a tener tanques que son más pequeños, si tienen grandes volúmenes van a tener tanques muchísimos más grandes. Pero en general todas las bodegas tienen un mix, porque a veces se vinifican parcelas por separado, después se terminan mezclando, necesitas cierta flexibilidad a nivel enológico para mezclar un poco y un poco. Entonces, se llena todo esto de vino, esta circulación de acá a acá que ven, por acá pasa material refrigerante para mantener la temperatura fría. Si la cámara me acompaña, van a ver que acá están las temperaturas de fermentación, ¿sí? Las temperaturas de fermentación, ese termómetro lo que te va a mostrar es la temperatura a la que está el vino o el líquido que está adentro. Y piensen ustedes que siempre la fermentación es una reacción que termina liberando calor. Y como no queremos que haya mucho calor porque las levaduras se mueren, porque hay mucha extracción de color, porque a veces se tornan amargos los aromas y demás, una de las variables muy controladas es la temperatura. Entonces, a través de estos paneles, a través de estas cintas, que acá en este caso las tenemos ahí bien marcadas y bien diferenciadas, a través de esos pasa ese material refrigerante y te aseguras que el líquido en el interior esté fresquito, porque esa es la temperatura. En líneas generales, siempre el vino blanco lo vamos a fermentar a temperaturas más bajas, el vino tinto nos podemos dar el lujo de fermentarlos a temperaturas más altas, pero hay una realidad que en volúmenes grandes siempre vamos a buscar tener temperaturas controladas. Y una característica muy interesante que tiene especialmente el vino tinto, que ustedes tienen que pensar que el vino tinto lo que hacemos es, tenemos un jugo de uva con azúcares y levaduras. Las levaduras se comen esos azúcares y lo transforman en alcohol, en dióxido de carbono y en calor. Entonces el dióxido de carbono va a subir y toda la parte de los sólidos, ustedes piensen que los tanques van a tener las partes de arriba que van a estar liberadas, entonces el dióxido de carbono sube y la característica que vamos a tener es que se va a formar en la parte de arriba del tanque lo que se llama sombrero, que es justamente toda la parte de pieles, semillas que queda arriba. Y ahí es donde está también la materia colorante. Entonces vamos a necesitar mezclar ese sombrero, hacer un famoso remontaje, y para eso es que acá tenemos las clásicas mangueras, que son estas mangueras las que nos permiten, hay muchas formas de hacer remontaje, pero metemos una manguera por acá, la mandamos para arriba, rompemos ese sombrero y entonces sí tenemos, durante el tiempo que dura la maceración, vamos a tener una uniformidad y digamos una estructura de color mucho más estable, y lo que vamos a buscar justamente es eso, que en definitiva los líquidos, ese mosto que se está transformando en vino, tenga una adquisición de ese color a través de un proceso muy parecido a lo que es una infusión, como infusionamos un té negro cuando nos hacemos un té, bueno, de una forma bastante similar. Eso es lo que sucede con las pieles de las uvas tintas cuando estamos buscando hacer vino tinto. Bueno, y esta es una nota de color, pero que tiene sentido. Fíjense la diversidad de tanques que en una bodega, específicamente Viña Couto, que quizás tienen un trabajo muy fuerte en distintas parcelas y demás, necesitas esto de los distintos volúmenes que te contaba. Mirá, acá tenemos uno de 10 hectolitros, acá tenemos uno de 20 hectolitros, acá tenemos uno de 75 hectolitros. Y te había contado que teníamos de 200, de 300 hectolitros y demás. Esta diversidad al enólogo le da cierta posibilidad de jugar un poco con cada una de las viñas. Bueno, mirá lo que te voy a mostrar. Vamos a donde ocurre la magia. Bueno, sala de barricas. Tengo un montón de cosas para contarte. Esta es la sala de barricas. Acá tenemos, en general, barricas de 225 litros, que son las barricas francesas tradicionales. Tenemos en este caso, tenemos foudres, que así es como se les llama a estos grandes toneles, que en general tienen este mismo formato. Acá hay vinificado en Chardonnay, lo tienen ahí muy en claro. Y hay otras barricas que no están acá, pero que andan dando vueltas por... acá están, miren, vengan. Estas barricas que tienen 500 litros, ¿sí? Fíjense que son barricas mucho más grandes, barricas de 500, barricas de 250, que suelen ser las tradicionales barricas bordelesas, que tienen este formato. En general son de roble francés o americano, hay de todo. Aquellos foudres, por ejemplo, son de roble austríaco, y cada una de las maderas tiene también su forma de
digamos, el enólogo la identifica y la aplica de acuerdo al tipo de vino que quiere lograr y demás, porque hay una ciencia tremenda y cada una de las barricas varía de acuerdo al bosque del que venga la madera, si el árbol estaba en el centro del bosque o en las afueras. O sea, hay un montón de cuestiones que condicionan y que uno dice, bueno, son esos detallecitos que en vinos, por ejemplo, como esta bodega, uno tiene esto que se llama viticultura de precisión, en el sentido de que está mucho detrás de cada uno de los detalles. Pero en general tenemos estas barricas que requieren, en general, frío y humedad. Acá en donde estamos es un lugar que está acondicionado, con aire acondicionado a 15 grados durante todo el año. Obviamente que en invierno en Mendoza hace frío, así que ahí se apaga, pero se asegura el termostato siempre en 15 grados. Y por el otro lado, humedad alta. Acá hay humificadores, todo arriba de los techos, que ahora están apagados por suerte, porque si no, no me estarían escuchando hablar. Y esos humidificadores tienen este sensor en donde buscan que entre 75 y 80% de humedad haya acá. ¿Por qué? Porque lo que vamos a buscar siempre es que la madera esté lo suficientemente hinchada, lo suficientemente gorda, como para que no se resquebraje. Si hay baja humedad, la madera se va a resquebrajar. Si se resquebraja, el problema que podemos llegar a tener es que empieza a haber filtraciones. Si hay filtraciones, el vino se nos oxida, se nos echa a perder. Entonces, nunca vamos a buscar tener una sala de barrica como esta, en donde debe haber varios cientos de barricas. Acá en general la mayor parte con vino tinto, algunas cosas como les decía con los fooders con vino blanco. El vino blanco es cierto que se ve mucho menos en barrica, entonces la mayor parte de las barricas uno las termina viendo que están todas coloreadas con tinto que entra y sale de la barrica. Es un tema, el tema del uso de las barricas. Hoy hay una tendencia ya desde hace bastantes años consolidada en el sentido de usar cada vez barricas usadas y no tanto uso, valga la redundancia, de barrica nueva. Entonces barrica de primero, segundo, tercer uso, cuanto más usos va pasando de esa barrica, más impacto le va dejando en el vino, pero por el otro lado también se siente un poquitito más redondo, no es porque, o sea, la idea de que el vino tenga algo de barrica es porque la barrica lo condiciona al vino, le da un poco de aroma, le da un poco de textura, le da un poquitito de esta oxidación súper controlada, esta pequeña microoxigenación que lo que le va a dar al vino es capacidad de evolución y capacidad de envejecimiento. Entonces piensen ustedes que cuanto más barrica tenga, en líneas generales las barricas al tener un costo muy alto tienen un impacto directo en el precio del vino que nosotros vayamos a pagar. Entonces una barrica como esta, que quizás puede tener un costo de 1.000, 1.500 euros, dependiendo del bosque del que venga, el tipo de barrica y demás, bueno, eso tiene un impacto directo en el precio del vino que nosotros compramos. Muchas veces en vinos más económicos, que no pueden darse el lujo de costear una barrica de ese nivel de precio, tenemos sistemas alternativos. Entonces, en vez de tener una barrica, podemos tener duelas, que es básicamente una barrica cuando ya se usó, se la desarma, se le sacan estos sunchos, que es como se le llaman estos círculos metálicos que tenemos acá, se le sacan estos sunchos, se la desarma, se la limpia perfectamente y adentro de un tanque de acero inoxidable se tiran esas duelas. Y si no, podemos agarrar esas duelas, las hacemos añicos y hacemos chips, que son pedacitos chiquititos. O podemos agarrar esos chips y los hacemos aserrín, los hacemos polvo. Y entonces tenemos un vino al que se le agrega así una bolsa de polvo de madera, de roble, después se lo filtra, tenemos el impacto de la madera con un costo muchísimo menor y muchas veces con resultados que son realmente interesantes. Sí es cierto de cualquier forma que hoy a nivel internacional, cuando hablamos de vinos de muy alta gama, todavía no se le ha encontrado reemplazo a nuestra buena amiga la barrica. Bueno, y proceso final, imagínense que ya terminamos esa crianza en barrica, llegó el momento de terminar ese proceso de vinificación. Obviamente que no todo vino pasa por barrica, hay muchos que sí, sobre todo los vinos tintos, y ni hablar vinos de alta gama. Entonces llegamos a este momento final, todas las bodegas tienen alguna parte de una colección privada. Estoy acá justo en un edificio que Viniacova acaba de inaugurar hace 3 minutos, y en donde tienen parte de esas colecciones privadas, de esas catas verticales que le vamos a llamar siempre al vino histórico, o sea, mismo vino de distintas añadas. Y esto es espectacular muchas veces cuando uno viene a una bodega y tiene la posibilidad de llevarse las uvas, o sea, las viñas históricas o las cosechas históricas de vino que ya no están más en el mercado, pero que quedan muchas veces en las colecciones privadas. Y fíjense que les quería mostrar también que interesante el tema de los grandes botellones. En este caso que tenemos un Cobos Malbec, que es un vino muy icónico y que sabemos que evoluciona muy bien y que los coleccionistas lo buscan.
muchas veces eligen, en vez de una botella tradicional de 750 centímetros cúbicos, eligen una botella Magnum de 1,5 litros o una botella doble Magnum de 3 litros, justamente porque la evolución de los vinos en botellas grandes se va a dar de forma más paulatina. Entonces, cuando tenemos vinos que vamos a guardar 20, 30, 40, 50 años, como podríamos guardar perfectamente esa doble Magnum de Cobos 2015, en ese formato nos aseguramos de que la evolución va a ser mucho mejor. Entonces, más o menos, esto es lo que podemos encontrar dentro de una bodega. Encontramos parte del proceso productivo, te vuelvo a decir lo mismo que te contaba al principio, date la chance de elegir tu destino de vacaciones en un lugar en donde se recorran viñedos y aprender todo eso que los bebedores cereales disfrutamos tanto, bueno, que lo vemos en nuestras mesas, que lo vemos en nuestra casa, que lo acompañamos con nuestras comidas y demás, verlo in situ siempre termina siendo una experiencia superlativa. Así que gracias por haberme acompañado, gracias por haber estado ahí del otro lado y nos encontramos la próxima en otro video acá en nuestro canal. Adiós.